¿Qué tal? Es un gusto volverles a saludar aquí en Colegio de Empresarios en la licenciatura en Mercadotecnia. Esta es nuestra asignatura Desarrollo Organizacional y tendremos la oportunidad en esta ocasión de continuar con el tema 5, Intervenciones Avanzadas del DO, y abordaremos la sesión número 12. Recordemos que la sesión anterior empezamos abordando el tema intervenciones avanzadas y hablamos de ir más allá de una simple intervención básica del desarrollo organizacional. Hablamos de 6 distintas intervenciones avanzadas. Empezamos platicando sobre lo que es la reunión de todo el sistema en una sola habitación. También hablamos de estas juntas de confrontación y también hablamos de las conferencias de búsqueda futura. Esto nos puso en el momento y en el lugar para empezar a pensar que no solamente este tipo de intervenciones son aprovechadas o pueden ser aprovechadas dentro de la organización, sino que también se puede tener la oportunidad o ofrecer la oportunidad de que con otras organizaciones relacionadas con el mercado, con el sector que se atiende, pueden tener este tipo de conferencias de búsqueda futura, en donde la metodología es muy sencilla de llevar a cabo, pero que nos puede y les aporta a las empresas de esos mercados beneficios muy interesantes. Entonces, bueno, ya revisamos esas 3 primeras intervenciones globales de intervenciones avanzadas del DO y en esta ocasión, en nuestra sesión número 12, vamos a abordar las siguientes. Vamos a trabajar en esta ocasión con las intervenciones globales que se refieren a las intervenciones del sistema 1-4T de Likert, y también vamos a empezar a ver DO Grid, que desde mi punto de vista es una de las intervenciones avanzadas muy interesantes, muy trabajadas y muy conocidas en el sentido del desarrollo organizacional. Bien, también es importante que cada vez que abordamos nuestras sesiones y antes de comenzar, revisemos cuáles son los objetivos, tanto particular como específico, que estaremos cubriendo en esta sesión. El objetivo particular nos indica que al término del tema intervenciones avanzadas del DO, que es el que nos ocupa en esta ocasión, ustedes tendrán la capacidad de describir las distintas intervenciones a nivel avanzadas que existen del desarrollo organizacional. Y como objetivo específico nos marca que al final ustedes alumnos tendrán la capacidad de identificar las intervenciones calificadas como avanzadas, las cuales son intervenciones globales, tecnoestructurales de terceras partes y los grupos T. Esto es lo que nos ocupará en este tema número 5 y que en este momento recordamos como el objetivo particular y como el objetivo específico. Y bueno, vamos a continuar en esta sesión número 12 con lo que se refiere a las intervenciones globales. Recuerden que ya habíamos visto las 3 primeras, vamos hacia la 4ª, titulada Retroalimentación de encuestas. ¿Qué es la retroalimentación de encuestas? Vamos a invitarlos, vamos juntos invitándolos a que leamos nuestra diapositiva. Y bueno, dice que una intervención importante, es una intervención importante y que es utilizada ampliamente para el desarrollo organizacional, que es la parte medular de nuestra asignatura. Se basa en el proceso de recopilar en forma sistemática datos acerca del sistema y en retroalimentar dichos datos a los individuos y grupos en todos los niveles de la organización, con el fin de analizarlos, interpretar su significado y diseñar pasos de acción correctivos conforme a ellos. Entonces, el diagrama o las figuras siguientes nos dicen que esta retroalimentación de encuestas van hacia básicamente dirigidas a 2 áreas en particular o a 2 momentos en particular. Uno de ellos es o se aplica la encuesta de clima de actitudes
Y también, por otro lado, otro de los ámbitos son los talleres de retroalimentación. Y bueno, en este caso y en este orden de ideas, hay muchas empresas que se dedican a estar constantemente preguntándoles a los integrantes de las mismas: ¿cómo te sientes? ¿Qué tipo de clima tú percibes? En este caso sería interesante mencionar o establecer qué es el clima organizacional. No lo vayamos a confundir con el término cultura. Recordemos que la cultura son tradiciones, símbolos, comunicación, creencias y todo aquello que le da identidad a un grupo de personas, que en este caso es el grupo de personas de la organización. El clima organizacional es el resultado que da precisamente la convivencia de las personas que convergen en un lugar y que pueden tener diferentes subculturas. Vamos a hacerlo de un poco más generalizado para comprender qué es el clima organizacional. Vamos a pensar en una ciudad fronteriza, por ejemplo, en donde convergen muchas personas de muchas partes de nuestro país, y normalmente en estas zonas fronterizas llegan a vivir personas de distintos estados de la República con la idea de ir más allá de nuestras fronteras a buscar o probar suerte y lograr una mejor calidad de vida. Pero resulta que estas ciudades se convierten en ciudades muy cosmopolitas o muy variadas, de acuerdo a las culturas que cada una de las personas o de los grupos de personas llegan a vivir y establecerse ahí. Y normalmente lo que se da como resultado pues es un clima muy variado en cuanto a la parte de comportamiento y en cuanto a la parte de actitudes de las personas que convergen en un mismo lugar, porque igual nos lo está marcando, lo marca la música, lo marca las mismas tradiciones, lo marca el tipo de alimentación o de comida que comúnmente estas personas llevan o tienen por sus lugares de origen, y entonces ahí esa mezcla nos da como resultado un clima que a veces es difícil de aceptar o es muy difícil de adaptarse. ¿Por qué? Porque convergen tantas culturas y convergen tantas formas de pensar que muy frecuentemente la gente que llega y que se siente desconcertada o se siente fuera de lugar no va a entender por qué la gente se comporta o tiene una cierta actitud. Incluso aquí nos dicen encuestas de climas de actitudes. Y entonces, bueno, aquí es cuando puede surgir el conflicto. ¿Qué pasa en las organizaciones? Pues en las organizaciones pasa más o menos lo mismo. En las organizaciones el clima se da determinado de acuerdo al sistema de valores de las personas, de cómo se comportan esas personas, de cuál es la relación del jefe con el subordinado, que en términos menos rudos o menos fuertes, a mí particularmente nunca me ha gustado hablar ni de jefe ni de subordinado. A mí me gusta hablar de líder y de colaborador, de líder de grupo o de un mando con sus colaboradores. Creo que son términos un poco que abarcan más de lo que puede ser un jefe y un subordinado en la parte de colaborador. Y entonces las actitudes se van haciendo un hábito, y este hábito va creando también un clima. Por ejemplo, si ustedes observan dentro de su área de trabajo o dentro de su empresa, ustedes pueden determinar cuál es el clima organizacional. A lo mejor el clima puede ser muy tenso porque los niveles de autoridad o los niveles de delegación o de responsabilidad están muy limitados. Por ejemplo, yo tuve un cliente en mis inicios que a él le gustaba tener controlada la parte de la compra de todas las distribuidoras que él tenía en la República. Yo cuando lo conocí, cuando empecé a trabajar con él, tenía 14 y poco a poco fue creciendo hasta llegar a 50 distintas distribuidoras. Entonces a mí lo que me llamaba mucho la atención y siempre traté de comprenderlo desde su punto de vista de cliente era por qué él debía llevar todo el control de las compras. Me dio sus razones y me parecieron lógicas, pero esto crea un clima hasta cierto punto de más autoritarismo y de más control
donde no hay la posibilidad de poder moverse con mucho más facilidad. Entonces, de ahí la necesidad que muchas veces estas encuestas de retroalimentación se puedan dirigir hacia el clima de las empresas o de las organizaciones, y preguntarles a las personas qué tipo de actitudes están teniendo para entonces poder determinar climas. Hay empresas, por ejemplo, en donde el clima también suele ser más rígido, suele ser más duro o suele ser menos fácil de abordar y de adaptar por el apego a los reglamentos y a la normatividad de las mismas. A mucha gente le cuesta mucho trabajo seguir al pie de la letra reglamentos o normas, y más dentro de las organizaciones. Hay empresas que no es que sean más relajadas, sino tienen más apertura en cuanto al criterio. Ustedes recuerdan que en alguna ocasión, en alguna sesión, yo les comenté de empresas donde no te permiten en el escritorio tener artículos personales, por ejemplo, en donde no tienen la oportunidad de poner la foto de tu hijo, la foto de tu esposa, la foto de tu esposo, el recuerdo del viaje, y que debe ser un lugar totalmente austero. ¿Por qué? Porque el diseñador, el decorador o el jefe o quien ustedes gusten y manden, no les gustan las cosas muy elaboradas y prefieren la parte austera. Incluso los colores son grises o son muy blancos, el estilo es minimalista, y entonces la gente también debe ser minimalista. Y muchas de las ocasiones esa parte del clima afecta mucho en las actitudes de las personas. Entonces sí es interesante que este tipo de encuestas se puedan dirigir hacia actitudes. Hay otras empresas, por ejemplo, en donde la gente no checa ni entradas ni salidas. En el caso muy personal, en una de las empresas donde yo estuve trabajando, pues así era. La primera vez que llegué, pues yo buscaba el reloj checador. Yo venía de una empresa mexicana donde sí el apego al reglamento en recursos humanos era muy estricto, y debías llegar y checar tu tarjetita a la entrada, y luego me regañaban porque me salía por otra puerta, no iba yo a checar mi salida, y el gerente, el jefe de personal me regañaba mucho. Pero bueno, en esta empresa, ya acostumbrada a que tenía yo que checar invariablemente, llego buscando checadores el primer día de trabajo y me pregunta el que era segundo a bordo del director general, que andaba buscando. Yo le dije, pues es que ando buscando el reloj checador. Dijo, no, es que aquí no hay relojes checadores o registro de... No, tú tienes una hora de entrada y a partir de esa hora, antes o después, tú puedes llegar. Tú sabes tu responsabilidad. Entonces, ese fue el primer impacto, así como que la parte de la actitud me cambió tremendamente. Y entonces empecé a ver cuál era la forma de comportarse de los demás y el clima que se había empezado, bueno, que ya estaba desarrollado en ese momento y que también me habían llevado a mí para hacer algunos cambios en cuanto a actitudes para mejorar el clima. Uno de ellos, por ejemplo, fíjense que es increíble, puede ser la integración de música ambiental. En aquel entonces había una empresa que empezaba a manejar esta cuestión de la televisión vía satelital, y que ya no existe, por cierto, en el mercado, y entonces ellos ofrecían también música ambiental. Y entonces el director me dijo, una de las cosas que yo quiero es que tú controles la música ambiental. Era un lugar muy pequeño, era una sala, propiamente era una sala de exhibición con un área de oficinas, era un área pequeña pero muy abierta, totalmente abierta. Hagan de cuenta que era un lugar donde se vendían antes automóviles, y entonces aquí se tenía que llevar aquí se recibían los clientes, ahí se trabajaban, se recibían las llamadas, y toda la dinámica del trabajo se daba en ese mismo lugar. Y bueno, me dice, tú hazte cargo de la contratación de la música y tú checa que la música siempre esté todo el día, y quiero que integres una música ambiental adecuada. Y entonces es cuando empiezas a preguntarte, ¿adecuado para quién, no? Empiezas a ver que las edades de las personas que convivíamos eran totalmente distintas. Me acuerdo en esa ocasión, bueno, había un compañero más chico que yo, luego era la segunda, menos grande del grupo, y ya después de mí había gente ya con una diferencia de edades bastante significativa. Entonces yo, va a estar difícil darle gusto a todos, ¿no? Entonces una vez empecé con música clásica, el jefe era muy especial, me acuerdo, el director era muy especial, y el director fascinado de la vida con la música clásica. Pero ¿qué creen? Que los más jóvenes
se fueron a quejar conmigo, ¿eh? Y me dijeron, no, oye, ¿cómo te atreves a poner esa música? Nos estamos durmiendo. Yo, válgame Dios, pues entonces a buscarle otra estación, ¿no? Y entonces me encontré una estación que se llamaba Rock Suave. Dije, ay, pues a lo mejor esta pega, ¿no? Pues sí, sí pegó algunos días, pero dependía mucho del humor de la gente. Por ejemplo, cuando el director estaba, y era, me acuerdo muy bien, principios de semana, a él le gustaba más el tipo de música clásica o del jazz contemporáneo, pero muy suave como New Age. Y hacia el fin de semana sí me permitía, o él me decía, ponte al rock suave, ponte al canal de rock suave. Ah, ok. Pero ¿qué creen? Que la parte más simpática en cuanto a las actitudes y el clima era el siguiente. Cuando el director se iba de viaje, que esto era muy frecuentemente, por lo menos 15 días del mes andaba afuera. Entonces el segundo a bordo, que era un señor ya muy grande, era un señor ya más maduro, que incluso el propio director me decía, ahora sí, Angélica, haznos el favor de ponernos una estación donde toquen música mexicana. Y ahí me tienen buscándole la música mexicana. No, no saben. Todo el mundo trabajaba de lo más relajado, de lo más feliz. Hacíamos bromas, platicábamos. Bueno, había un ambiente de cordialidad increíble. Y esto lo generaba la misma música. Parece mentira. Y ahorita me estoy acordando que dicen que las vacas felices dan más leche, ¿no? O leche de mejor calidad. Pues nosotros nos sentíamos muy a gusto y trabajábamos de la misma forma. Y a veces había ocasiones que el director sí toleraba un rato de una música distinta, pero si él se aceleraba, por ejemplo, entonces me hablaba y me decía, música, cambio, y me colgaba. Y entonces en ese momento Angélica salía volada al cuartito donde teníamos solo de sistemas, que tenía yo el radio, del sistema de música interna, o de plano me decía, apaga tu radio. Y ese apaga tu radio era que todo el mundo estábamos así prendidísimos de la lámpara en el resto del día trabajando. Fíjense hasta dónde puede llegar un elemento tan simple como es música, que es parte de la cultura organizacional, a afectar el comportamiento e incluso el rendimiento en el trabajo de cada uno de los integrantes. Ya para terminar esta parte de experiencia profesional que comparto con ustedes, yo tenía un compañero que era de mi edad, y entonces a veces ponía yo un poquito de jazz o de New Age, como les comento, y sí como que se sentía el ambiente un poquitito más relajado, sin ser tan elocuente de felicidad como la música mexicana, por ejemplo, ¿no? Y sí había momentos en que él me decía, ¿me puedes hacer el favor de quitar tu música de autoservicio? Y cómo me daba risa, porque la primera vez que me lo dijo no le entendí, le dije, ¿la música de qué? Sí, la música de tu autoservicio. Me siento que ando en el autoservicio X, o me siento en la tienda departamental X, cuando escucho tu musiquita, cámbiale, ¿no? Ya te perdís, ponte un rock suave. Y entonces normalmente era la estación que teníamos con mucha frecuencia, o de música en español, pero de una música muy suave. No me acuerdo cómo se llamaba el canal, pero era música en español contemporánea, pero no era precisamente ni de rock ni de pop, creo que era baladas, una situación así. La cosa es que el volumen, mucho cuidadito con el volumen, porque si me pasaba una rayita automáticamente sonaba el teléfono y decía, volumen muy alto, y me colgaba el teléfono. Entonces teníamos que estar regulando todo este tipo de cosas. Pero bueno, después de esta experiencia que acabo de compartir con ustedes, las encuestas de clima, de actitudes, precisamente van dirigidas a eso, tal vez al estilo de la comida, tal vez a los horarios son bien importantes. Hace algunos días comentaba con un cliente en particular, con la gente que trabaja con un cliente, de los horarios, ¿no? Que sus mandos intermedios les exigen que ellos, como siguientes mandos o como jefes, se queden una hora más de lo habitual y no entienden por qué. Y sí es cierto, esto ha generado un clima de mucha tensión y de mucha confrontación, incluso con el jefe, porque no le ven el caso de quedarte una hora más cuando tus empleados ya no están dentro de la organización. Y bueno, la retroalimentación de talleres de retroalimentación, pues son normalmente las reuniones informales, las reuniones que se pueden tener programadas, aunque sean informales o sean muy cortas, en donde vamos a tener la oportunidad de hacer cambios de impresiones. Ok, otro de las intervenciones globales se llama Sistema 1-4T de Likert o Likert. Y esta intervención avanzada nos sugiere lo siguiente. Esta tipología gerencial, dice nuestra diapositiva, se basa en gran parte en medidas relacionadas con el liderazgo, el clima de la organización,
y la satisfacción en el trabajo. Fíjense bien, son 3 elementos importantes. Voy al pizarrón a anotarlos para tenerlos muy en cuenta. El sistema 1-4T de Likert nos sugiere 3 elementos muy, muy importantes. Liderazgo, el clima organizacional, y la satisfacción en el trabajo. Son los 3 elementos importantes de esta tipología o de esta intervención avanzada en desarrollo organizacional. Y bueno, ¿cuál es la metodología de este sistema 1-4T? Dice, utilizando un cuestionario de 105 aspectos distintos, llamado o titulado Encuesta de Organizaciones, así como formas más abreviadas, Likert descubrió que las organizaciones eran marcadamente diferentes en términos de estas 3 características precisamente, del liderazgo, del clima organizacional y de la satisfacción en el trabajo. Además, la encuesta se podría utilizar para llevar un registro de los cambios a través del tiempo. Esa es una parte bien interesante. Recuerden que esta cuestión de la supervisión, del seguimiento, del control a posteriori o después de, es uno de los elementos, insisto, que muchas de las organizaciones y de las personas que trabajan en ellas van abandonando poco a poco. Y ya es muchas de las ocasiones los aspectos más débiles dentro de una organización. La parte de la evaluación y la parte del seguimiento a los resultados. Entonces, esto puede llevarse también como ese registro precisamente que nos permita ir comparando o entendiendo los cambios a través del tiempo. El modelo de Likert se considera que cada tipo de organización posee características internamente uniformes, de las cuales el clima organizacional es una parte importante. Y aquí el cuestionamiento sería lo siguiente: ¿cuáles son algunas otras características que posee una empresa o una organización y que puedan ser uniformes aparte del clima? Tal vez aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de los procesos, o podríamos estar hablando del sistema de comunicación o de esta cuestión de interfase, que es precisamente la comunicación como estructuralmente hablando, de cómo se da dentro de una organización. Hay organizaciones que es muy común usar un programito, un software que se llama Lotus o algo así, en donde por Lotus, incluso si ustedes revisan, el lenguaje es muy particular en cada una de las organizaciones. Te mandé un Lotus. Yo cuando empecé a escuchar alguna vez en mi vida ese término de Lotus, dice, ¿qué es eso? Si es un software de hace muchísimos años que ya ni se usa, ya es lo que conocemos como Excel, ¿no? Un Lotus, ¿qué es un Lotus? Ya entendí que es el intranet, en la red interna de algunas organizaciones, que a lo mejor el software o el paquete se llama así, pero la gente ya sabía identificar perfectamente bien que era un Lotus. Y se empezó a generar esta cuestión electrónica, copiado para, y copiado para. No sé si les ha pasado a ustedes. Pero bueno, vemos los correos electrónicos internos y vemos a quién copiaron, a quién están ubicando como parte importante de esta cuestión de comunicación, quiénes se están enterando y quiénes no. Créanme que es un asunto bastante complicado. Es lo mismo de cuando vemos un memo interno. Yo los conocía en mi época de trabajo en empresas como memos internos. Y bueno, ahí veías con copia para, ¿no? O veías de X para y una lista interminable de nombres y ya tenías más o menos idea
de cómo se estaba interrelacionando la comunicación y cuál era el sentido de la comunicación. Entonces también estas son características internamente uniformes dentro de las organizaciones. Hay empresas, y eso a mí particularmente me sigue sonando un poco complejo, honestamente, desde mi muy particular punto de vista, la utilización de memos escritos, pero que tienen que ser en papeles reciclados. Créanme que se puede, y yo creo que más de uno ha caído en un error. Yo caí una vez en uno, porque no me di cuenta que estaba reciclado y me fui con la idea del texto que venía del otro lado. Es bien desagradable. Yo sé que lo hacen para ahorrar, pero hay otras formas de comunicarse. Entonces, todo esto implica precisamente esas características internamente uniformes. Si ustedes revisan con más tranquilidad o ustedes observan las fotografías que integré para este sistema 1-4T de Likert, estamos viendo a personas que trabajan en una organización dentro de sus módulos de trabajo. Este tipo de módulos o de escritorios cada vez se hacen más comunes. Si ustedes se dan cuenta, son espacios que están compartidos hasta por 4 personas y que las 4 personas están viendo frente a frente. A mí no me tocó. Nunca me tocó trabajar de esta forma. A mí me tocó más bien trabajar con las mamparas muy altas, en donde sí se manejaba un espacio amplio, pero donde no me permitía ver al que estaba enfrente de mí. En esta empresa que les comento de la música ambiental, pues como era, les repito, un espacio más bien comercial, de exhibición, de sala de ventas y exhibición, pues se oía todo. Y entonces hablábamos por teléfono y todo el mundo se enteraba con quién estabas hablando, todo el mundo se enteraba si era cuestión personal, todo el mundo se enteraba si era cuestión de trabajo, o incluso ya podíamos adivinar entre servicio a clientes qué cliente le estaba hablando a qué representante de servicio a clientes para levantar pedidos. Pero bueno, yo creo que es muy distinto trabajar en espacios muy abiertos, viendo a tus compañeros. Eso también depende mucho de la capacidad de la gente para la concentración. Hay gente que se distrae con cualquier cosa y yo creo, de manera muy personal, que este tipo de lugares para mí no son muy funcionales. Para mí no son muy funcionales. A lo mejor para otros o te acostumbras o te acostumbras. Y aquí la parte más interesante, bueno, pues es determinar precisamente estos lugares como características comunes. Aquí vemos también, por ejemplo, que de entrada, y me acerco un poco a ver la diapositiva, de entrada no se ven artículos que sean muy personales. Ustedes se pueden dar cuenta, está ubicado más bien papeles, documentos, archivos, la computadora, por ahí el teclado y la persona perfectamente bien sentada, que es otra de las partes bien interesantes, ahorita me acordé, la ergonomía o cómo está distribuido físicamente los lugares para las personas. Estos estudios, por ejemplo, de ergonomía, son estudios bien importantes en seguridad e higiene del trabajo y que también tienen su impacto cuando se desarrollan intervenciones del DO. Ahí también suelen darnos situaciones o aspectos muy interesantes que tratar. Y por el otro lado les estoy poniendo espacios más bien vacíos, pero ahí sí se ve, creo que es un... Sí se ve en la segunda fotografía, se ve un muñeco de peluche pegado en la computadora. Vean las diferencias y los post-it. Hay mucha gente que se orienta a través de sus post-it y bueno, tal vez se vea un poco más familiar. Como quiera que sea, son los espacios también, esos espacios físicos donde la gente trabaja y donde nosotros podemos también determinar el tipo de clima organizacional que existe. Bien, entramos a la segunda parte de nuestra sesión y vamos a hablar de una de las intervenciones avanzadas más conocidas y más trabajadas en el DO, que es el desarrollo organizacional del GRID o GRID. Y vamos a ver o analizar nuestra primera diapositiva para abordar el GRID. El GRID es un programa de 6 fases que dura de 3 a 5 años, es un programa a largo plazo. Aquí una organización puede avanzar sistemáticamente de las etapas de examinar la conducta y el estilo gerencial al desarrollo y la puesta en práctica de un modelo estratégico corporativo ideal. Los miembros internos que han recibido un entrenamiento previo en los conceptos del GRID
llevan a cabo este programa organizacional, obviamente liderado o dirigido por un consultor. Voy al pizarrón, voy a borrar lo que nos comentaba Likert de su sistema 1-4T. Y bueno, vamos a trabajar un poquito algunos puntos relevantes de lo que es el grid de desarrollo organizacional. Bien, entonces es un programa, nos comentan aquí el grid, vamos a ponerle DO grid, y es de 6 fases, y estas fases nos van a llevar, fíjense bien, normalmente cuando nosotros hablamos de una fase o de un programa de fases, yo les sugiero que siempre hagan una campanita de Gauss, más o menos así, para que sepamos cuál es la distribución. Están hablando de 6 fases, en donde la primera se va a examinar incluso desde la conducta, como primera etapa, y ya al final la puesta en práctica. Esos serían los extremos de nuestras fases del grid, y también entendamos que va a haber integrantes o miembros internos de la organización a los que se debe entrenar previamente para que nos acompañen o para que desarrollen este programa organizacional llamado GRID. ¿Ok? Entonces ese es nuestro primer planteamiento de esta sesión. Y bueno, ¿quiénes son los pioneros o quiénes son los autores o los padres del GRID? Es Robert Blake y Jane Moulton. Son los autores quienes fueron los pioneros de esta tecnología integrada y preprogramada del desarrollo organizacional. Cuando siempre veamos estos dos apellidos, Blake y Moulton, estamos hablando de los padres o de los autores reconocidos de lo que se refiere al GRID. Y bueno, estos autores nos comentan lo siguiente. Ellos parten del supuesto de que el cambio organizacional comienza con el cambio individual y que los problemas de procesos en los niveles interpersonales, grupales e intergrupales deben ocurrir antes de los cambios en la estrategia y en el ambiente interno de la organización. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de lo particular de estos cambios personales para que juntos podamos desarrollar ese gran cambio organizacional. Eso es lo que plantean los autores del GRID. Y una parte bien importante es que también estamos haciendo una relación de la solución de problemas en procesos interpersonales, grupales e intergrupales. No se están ubicando solamente en lo que le pasa a Pedrito o le pasa a Juanito. Aparte de lo que les pasa como problemas de relación interpersonal, vamos a ver qué pasa como problemas de integrantes de un equipo dentro del mismo equipo que es la problemática grupal y la intergrupal. ¿Qué pasa con el equipo de Pedrito y qué pasa con el equipo de Juanito? ¿Sí me explico? Entonces estamos viéndolo desde 3 puntos de vista distintos. Como ser humano, como integrante de un grupo y como un grupo que tiene que relacionarse con otros dentro de una misma organización. Y bueno, estos problemas deben ser resueltos antes de que los cambios en la estrategia y en el ambiente interno de la organización se den. Vamos a trabajar internamente para que luego, ya resueltos esos trabajos, podamos continuar con nuestro cambio organizacional. Eso es básicamente lo que nos sugieren los autores Blake y Moulton en cuanto a lo que es el GRID. Continúa nuestra diapositiva comentándonos lo siguiente. El programa utiliza un número considerable de instrumentos. Imagínense si no, son de 3 a 5 años, lo que permite que los individuos de los grupos o los integrantes de estos grupos
hagan una evaluación de sus propios puntos fuertes y débiles. Se enfoca en habilidades, conocimientos y procesos necesarios para la efectividad a niveles de grupo, de intergrupo y de la organización total. Me regreso un poquito y hago una puntualización bien importante. Cuando ustedes lean esta parte de conocimientos, habilidades, actitudes que implican un cambio, estamos hablando del término competencias. El término competencia es también un término ya muy trabajado y es un término muy manejado en el área de recursos humanos, que para muchas organizaciones hoy día ya no es recursos humanos, sino es factor humano. Entonces, cuando ustedes escuchen, no, pues es que es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de una persona es igual a competencias. Y las competencias son individuales, las competencias profesionales y las competencias laborales. Muchas veces cuando nosotros ya revisamos un perfil de puesto o revisamos una requisición o una oferta de trabajo en cualquier lugar, no sé si ustedes se han dado cuenta, ya sea por internet, básicamente es por internet, yo no compro periódico, pero periódico especializado en búsqueda de empleo me refiero. Yo más bien ubico esta cuestión en internet. Muchos de los anunciantes o muchos de los oferentes de puestos de trabajo dicen competencias del puesto. Y mucha gente dice, oye, o sea, ¿competencias de qué? No pueden entender o no se comprenden. Competencia igual a conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de una persona. Y esto lo hace diferente a los demás. Puede decir, oh, es una persona altamente competitiva o con unas competencias muy altas o unas competencias muy bien desarrolladas, desarrollo de competencias. Entonces esto nos está llevando a entender un poquito más este concepto de competencias, aun cuando en el GRID no se habla de competencias, es evidente que no se habla, porque esto de competencias viene de hace como por ahí de los 90, de la década de los 90, surge allá en Europa, en España, en Inglaterra, en estos países altamente desarrollados y llegan a nuestro país, a México, finales de la década de los 90, principios del siglo XXI. Bueno, pues sí, de alguna forma se contempla también en el GRID debido a este enfoque en habilidades y conocimientos de las personas. Bien, otra de nuestras diapositivas nos comenta que la tecnología del desarrollo organizacional adoptada por sus autores, Blake y Moulton, descansa en 3 premisas sobre las organizaciones. 1. Los individuos y las organizaciones reducen las discrepancias entre su autoimagen y la realidad. Ese proceso inicia el cambio en el ambiente interno de la organización, desde el punto de vista política, desde el punto de vista estructura organizacional, desde el punto de vista sistémico, etcétera. Lo vuelvo a repetir, el primer paso o la primer premisa sobre las organizaciones que plantea Blake y Moulton es que tanto los individuos como las organizaciones deben reducir o se reduce considerablemente las disonancias o las discrepancias o las diferencias entre lo que tienen como autoimagen y la realidad. Muchas de las ocasiones las empresas piensan que son así grandototototas o que son simplemente las superlíderes del mercado y que nadie más las va a alcanzar, pero se pierden en esa falsa idea y cuando se topan con la realidad se dan cuenta de que ya no es así. Entonces sí es importante que esas discrepancias o esas distorsiones entre lo que realmente soy y cómo está la realidad deben reducirse y es una de las premisas que nos plantea la tecnología en el DO según Blake y Moulton. La segunda premisa dice, las organizaciones alcanzan satisfacciones por debajo de su potencial. Tanto su funcionamiento como su desempeño necesitan ser mejorados para que sean más competitivas y coherentes con el mundo actual. Esto es que necesitamos este mejoramiento constante, esa mejora constante en los procesos y como sistema para que entonces haya más competitividad
y entonces podamos estar más coherentes. Fíjense si no, en un mundo ya globalizado, en un mundo donde la gente, donde las personas, donde las organizaciones ya se están preocupando por integrar mejor tecnología, ya se están preocupando por integrar desarrollar mejores sistemas o integrar a más personas más competitivas o más competentes para este mundo competitivo. Pues fíjense si no, esta segunda premisa tiene importancia. Vamos a lograr o alcanzar satisfacciones siempre y cuando haya mejora continua dentro de la organización. Y como tercer premisa nos apunta lo siguiente: una gran cantidad de energía de las organizaciones se gasta en comportamientos disfuncionales, lo cual provoca lo que se denomina cultura drag o carga cultural. Entonces, esa gran cantidad de energía normalmente no se canaliza adecuadamente. Estos comportamientos disfuncionales sí tienen mucho que ver. Es un ejemplo bien simple y bien sencillo. Dentro de lo que es, por ejemplo, la misión de la organización dice que se busca la satisfacción total del cliente. Y tú llegas a esa empresa te presta un servicio, una empresa prestadora de servicio, en donde tú llevas tu auto a reparar. Y llegas y hay una recepción, y en la recepción a duras penas sale una persona, te recibe el automóvil de mala gana, o te tarda una eternidad en que le autorices una orden de trabajo porque no te la da a tiempo. Los tiempos de entrega son muy largos y el trato no es precisamente amable. Es un comportamiento totalmente disfuncional a lo que es su misión y a lo que realmente están haciendo. ¿Sí están de acuerdo? Esta parte en la mercadotecnia es bien interesante de rescatar. Alumnos, si ustedes están dispuestos, si quieren desarrollarse como consultores y si quieren ser la mejor de las imágenes, hay que siempre trabajar de acuerdo a la realidad. Y entonces así poder situar a tus clientes en la realidad. Tú no puedes estar estableciendo como una misión que estás al pendiente de tu cliente si tienes esos tremendos problemas o disfuncionalidades en cuanto a lo que tú estás diciendo. Si yo llego y leo la misión en la puerta de tu establecimiento y estoy viendo lo mal que me está tratando tu gente, ¿sabes cuándo voy a regresar? Nunca. O en ese momento decido no dejar mi automóvil, me salgo de tu taller o de tu centro de servicio y busco otro que sí satisfaga mis necesidades. A esos niveles podemos llegar en cuanto a los comportamientos disfuncionales. Bueno, ahora sí vamos a revisar cada una de esas fases. Ya lo vimos en nuestro pizarrón. Vamos a empezar con un examen de conducta o examinar las conductas hasta la puesta en práctica. Pero bueno, esta flechita nos lleva también a entender cuáles son las fases del grid. La primera fase dice que se refiere a lo que es el grid gerencial. La segunda fase, el desarrollo del trabajo en equipo. La tercera, desarrollo intergrupo. La cuarta, desarrollo de un modelo estratégico. La quinta, puesta, modelo estratégico ideal. Y la última, la crítica sistemática. Esos son los términos teóricos que nos están dando para comprender el DO Grid. Y bueno, vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos en esta prácticamente recta final de nuestra sesión de esta ocasión. Yo los invito, insisto, por favor, busquen bibliografía. Hay una vasta bibliografía que tiene como base a los autores Blake y Moulton, o si no, búsquenlos directamente como autores en cualquier librería. Busquen la obra de estos dos autores para que comprendan mejor. Yo solamente les estoy dando un acercamiento o una aproximación conceptual muy generalizada, y sí les recomiendo de manera muy particular pudiesen abordar más acerca del grid. Pero bueno, vamos a revisar cada una de las fases para terminar con nuestra sesión. La fase 1, titulada El grid gerencial, en esta fase comenta nuestra diapositiva. Los gerentes internos de la compañía organizan un seminario del grid para todos los gerentes de la organización. Común o normalmente a este nivel gerencial de alto mando o de mando intermedio son a quienes se les involucra en un principio en lo que es el establecimiento
del DO del GRID, ¿sí? Vamos a hacer un seminario de GRID, pero dirigido específicamente a los gerentes. Esta es la primera fase con la que se comienza este GRID o esta intervención avanzada. Luego, la fase 2 nos sugiere lo siguiente: el desarrollo del trabajo en equipo. El enfoque de esta fase son los equipos de trabajo en la organización. ¿Quiénes son los que van a conformar los equipos de trabajo? Si ustedes, por ejemplo, voy al pizarrón, hago algún listado breve y preciso de las áreas más importantes de una organización, pues estoy hablando del área de finanzas, estoy hablando del área de compras o abastecimientos, que a veces forma parte de finanzas, en otras no. Puedo estar hablando del área contable, que también puede ser parte de finanzas. Estoy hablando del área de mercadotecnia, el área de ventas, el área de distribución, el área de recursos humanos, el área de producción, el área de investigación y desarrollo, el área de proyectos especiales y así sucesivamente. Ustedes pueden seguir aumentando esta sencilla lista de acuerdo a cómo esté establecida la empresa. Entonces, por cada una de estos elementos o de estas áreas, ustedes pueden empezar a establecer o se establece el desarrollo de trabajos de equipo. Puede ser por áreas o dentro de estas áreas puede ser por elementos que realmente son estratégicos o que están en un momento importante a los cuales hay que apoyar. La tercera fase nos habla de un desarrollo intergrupo. En esta fase de desarrollo intergrupo, el enfoque de esta fase es en las relaciones intergrupo y su objetivo es cambiar los grupos de sus formas ineficaces de relacionarse. En otras palabras, aquí estamos buscando que mejoren nuestros procesos de comunicación y no solamente es una comunicación formal, sino la comunicación interpersonal o intergrupal. Aquí, por ejemplo, se vale o es válido hacer dinámicas, hacer cursos, hacer encuentros. Por ejemplo, los encuentros deportivos. Yo trabajé en una empresa mexicana y a mí lo que me gustaba mucho en cuestión del intergrupo es que se organizaban torneos de boliche. ¿Por qué de boliche particularmente? Porque muy cerca de la empresa en aquel entonces había un boliche. Entonces se hizo un convenio con esta empresa para precios preferenciales y se estableció un día a la semana, que era el día miércoles, me acuerdo muy bien, en donde es mitad de la semana, donde ni andas muy acelerado, pero tampoco estás muy relajado en cuanto a tu trabajo, pero sí necesitas como que levantar ánimo. Y entonces nos íbamos a jugar boliche y podías armar los grupos de boliche con quien tú quisieras. Había equipos que estaba la secretaria de Recursos Humanos con el director del área de finanzas y con el director de mercadotecnia, por ejemplo, o en una donde eran puros mercadólogos, o en otro donde eran puros operarios, o otro donde eran puros vendedores a detalle. Y aún así, cuando podrían llegarse a dar, y sí se daban con mucha frecuencia, equipos de departamento muy cerrados, los torneos o los enfrentamientos con los otros equipos, porque pues rolaban todos con todos, eran sensacionales. No saben, yo me divertí mucho en los 2 o 3 torneos que estuve participando. Me gustó mucho la integración, incluso la primera vez que me invitaron, yo acababa de llegar a trabajar, no tenía yo ni un mes en la empresa trabajando, y lo primero que me preguntaron a la hora de la comida, unas personas con las que me invitaron a comer, a sentarme con ellos, me dijeron, ¿sabes jugar boliche? Sí. Oye, fíjate que va a empezar el torneo, te invitamos a nuestro equipo, ¿quieres ir? Sí, cómo no, con mucho gusto. Y de ahí para adelante seguimos amistad, aun cuando ya tenemos muchos años de no habernos separado de esa empresa, seguimos nuestra amistad de manera personal. Este tipo de dinámicas, por ejemplo, son las dinámicas que realmente valen la pena para precisamente desarrollar comunicación intergrupo. La fase número 4 nos comenta que es el desarrollo de un modelo estratégico corporativo ideal.
En esta fase el enfoque cambia a la planificación estratégica a nivel corporativo y las metas son aprender los conceptos y habilidades de la lógica corporativa. Si ustedes vieron, empezamos por lo individual, luego seguimos intergrupo y así ahora en esta fase número 4, ahora sí ya nos vamos al nivel corporativo. En la fase número 5, es la puesta en práctica del modelo estratégico ideal. Esto es, en varios pasos distintos. Bueno, pues la organización trata de poner en práctica el modelo de excelencia corporativa desarrollado en la fase anterior. Y en la última fase del DO GRID nos dice que es la crítica sistemática. En esta fase se miden los resultados del programa del DO del GRID, desde la fase 1 previa hasta la posfase 5. La crítica sistemática, concluye nuestra diapositiva, la medición y la evaluación conducen a un conocimiento del progreso logrado de las barreras que todavía existen y que se deben superar, y de las cuales son las nuevas oportunidades que se han desarrollado y que también se podrían explotar. El GRID, insisto, es una de las intervenciones avanzadas más interesantes y más trabajadas o más comercializadas dentro de lo que es la consultoría de DO. Concluyamos nuestra sesión número 12. Hemos revisado ya entonces las intervenciones globales. En esta ocasión trabajamos sistema 1.4- de Likert y trabajamos nuestro DO gerencial. También revisamos lo que es la retroalimentación de encuestas, donde está muy inserta esta fase de clima organizacional. Yo soy Angélica Heredia, me ha dado mucho gusto saludarlos y compartir esta sesión 12. Nos veremos en la siguiente. Gracias.